¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, feliz Día de la Patria a todos. Siempre es muy reconfortante poder saber que estás ahí del otro lado, arrancando esta jornada en familia, con otros tiempos, más tranquilo. Hoy es 25 de mayo, es feriado y es una jornada particular, especial, desde distintos puntos de vista. Claro, hay toda una cuestión protocolar importante donde siempre los mandatarios, los jefes de Estado, en este caso también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y todo el abanico político se da cita en lo que es la principal religión en la República Argentina, como lo es la religión cristiano-católica, y que tiene su epicentro en la Catedral de Buenos Aires, que es donde habitualmente, y ahora lo iremos repasando a ver si siempre fue así, el lugar para el tradicional Te Deum del 25 de mayo, que él mismo se replica en diferentes provincias, en diferentes puntos del país, con los gobiernos locales, dando así, como te decía, la parte protocolar de este 25 de mayo, donde la iglesia también da su lugar, y donde siempre se espera la palabra de la autoridad eclesiástica en su homilia, donde deja siempre otra cuestión más allá de lo formal de la ceremonia religiosa. Para entender un poquito de qué se trata este 25 de mayo, no solamente de la historia, que bueno, venimos desde el colegio sabiendo y viviendo y sintiendo el 25 de mayo, pero hay algunas perlitas, algunas cositas que me parece interesantes de poder repasar acerca de cómo se ha desarrollado el 25 y sus ceremonias y sus Te Deum a lo largo de la historia. Es por eso que nos acompaña, como ya ha sido en interminables ocasiones, afortunadamente, Eduardo Lázari, que es toda una fuente de conocimiento y que nos ayuda siempre a ilustrar desde tu lenguaje coloquial de qué se trata. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien, buen día, feliz Día de la Patria. Y sí, es de las tradiciones que se conservan en el país. A veces tenemos la sensación en la Argentina que las cosas no tienen continuidad. Sin embargo, hay algunos elementos de nuestra historia que se han conservado a lo largo del tiempo, y hoy, en este 25 de mayo, repetimos un ritual que comenzó con el primer 25 de mayo. Claro, vos sabés que no me voy a adueñar del conocimiento, porque me lo dijo recién Eduardo antes de comenzar esta transmisión. El primer Te Deum se realizó 5 días después de la Revolución de Mayo. Claro, la Revolución fue, como su nombre lo indica, a veces el relato coloquial, como vos decís, de la Revolución la muestra como algo muy tranquilo, pero había muchísimas tensiones, y las autoridades de la Junta, de la primera Junta, tardaron 5 días en convencerlo al obispo que querían dar gracias por lo que había pasado el 25 de mayo. El obispo no quería saber nada. Nada, el obispo era uno de los líderes que estaban por conservar la autoridad del virrey, era uno de los que, además era un político bastante hábil, así que se negaba. Y ahí nacieron 2 tradiciones. La primera, bueno, el 30 de mayo, finalmente, en la Catedral de Buenos Aires, asiste la Junta. El obispo, que se llamaba Benito Luey Riega, comete una cierta tropelía institucional o protocolar al menos, que fue que lo saludó al viejo virrey cuando llegó Cisneros ahí, y no saludó a los miembros de la Junta. Es decir, que marcaba ya en ese cancha, inicio. pero mal. Y como no quería hablar, porque tenía que dar gracias por algo de lo que estaba en desacuerdo, pidió al deán de los canónigos, así se llamaba, es decir, los sacerdotes de Buenos Aires elegían a alguien al que llamaban decano o deán, en la historia el deán era un religioso también. Religioso, sí, un sacerdote, Saturnino Zabaleta, para que ese día diera el sermón, las palabras alusivas. O sea, no a hubo esa homilía, acción de gracias. No, hay que decir que este es una ceremonia religiosa de acción de gracias, y se dan unas palabras que con el tiempo se fueron convirtiendo, como bien vos decías, en una Ya caja tendremos de tiempo de repasar la historia, pero en el presente nos tiene esta imagen que estamos compartiendo ahora ya con ustedes, el presidente de la Nación, y también otra tradición, ir caminando o trasladándose desde la Casa de Gobierno hasta la Catedral, serán unos 200 metros. Ahí vemos entonces al presidente de la Nación, de la mano con su mujer, la primera dama, Juliana Aguada, también a la vicepresidenta Michetti, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, parte, o buena parte, por no decir todo, el gabinete nacional acompañando al jefe de Estado. ¿Tenés idea? No te quiero meter en un brete.
¿Desde cuándo se realiza la caminata? ¿Hay una...? Las primeras fotografías que hay de este episodio es en la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Mirá vos. Y se mantuvieron a lo largo del tiempo, aunque ininterrumpidamente desde 1810 hubo Te Deum todos los años. El 25 de mayo quedó como la fecha patria por excelencia ya desde 1810. Por una tradición, no por ningún punto, no por nada en particular. O sea, No. Las fiestas mayas comenzaban con el Te Deum. Claro. Ahí estamos escuchando algo que se había perdido la costumbre, que es la marcha Ituzaingó, que es atributo del presidente de la República. El presidente tiene como atributos su banda, su bastón y esta marcha, que tiene una historia fantástica porque en la batalla de Ituzaingó, en la guerra contra el Imperio del Brasil en 1827, la banda militar brasileña fue destrozada por la avanzada de la caballería del ejército argentino y un soldado recogió una partitura que decía Marcha Triunfal en la conquista de Buenos Aires, que había firmado el propio emperador Pedro. Se la entrega a Carlos de Alvear, Alvear se la obsequia a Bernardino Rivadavia y desde entonces, cuando el presidente hace un acto protocolar, esta marcha suena para marcar que está el presidente de la República. Es una marcha de origen brasileño. Una marcha militar hecha por el emperador de Brasil que pensaba que la guerra la iba a ganar. O sea, los brasileños no la usan hoy en día. No la pueden usar, claro. No, de ninguna manera. Exactamente, pero teníamos otra rivalidad además que el fútbol, ¿no? Ya empezaba en aquellos tiempos, fue la primera guerra internacional que tuvo el país. Bueno, ahora seguramente va a vendrá el saludo por parte del arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. Algo hay que decirlo, ¿no? Creo que nadie va a desconocer este dato, pero siempre es interesante poder recordarlo, que es el mismo cargo que tuvo Bergoglio. Exactamente. ¿No? Y de ahí, por supuesto, se catapultó en otra cuestión que tiene que ver, obviamente, con la política interna del Vaticano, a ser la máxima autoridad y ser papa, sumo pontífice, pero durante décadas, creo que después de Quarrachino, ¿no? Claro, desde 1998 hasta el 2013, el Te Deum, que incluso se celebró cuando el presidente de la República, Néstor Kirchner, y la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, decidieron no hacer el Te Deum, porque es un atributo del presidente, el lugar, si bien la tradición marca que fuera así. Se trasladaron a otros puntos. A otros puntos. El Te Deum se celebró igual. Bergoglio, como arzobispo, el cardenal Bergoglio, tenía la costumbre de hablar él, que eso sí no era común. En general, el arzobispo recibía y algún sacerdote u obispo auxiliar era el que hablaba. Pero Bergoglio desde el 2003, desde el 98 fue él. Se recuerdan algunas duras homilías en esos Te Deum, con De la Rúa, con Duhalde y también con... Quedó como instalado que en el Te Deum del 25 de mayo la Iglesia da su punto de vista sobre la realidad política y social, y en algunos casos hasta económica, del país, porque siempre se genera como cierta expectativa. Déjame que te pregunte, ¿la Iglesia qué papel jugó en respecto, no me voy a meter en un ámbito más general, pero respecto al Te Deum, durante la dictadura militar, ¿se continuó como si nada sucediera? Los Te Deum nunca se interrumpieron en la historia argentina. ¿Con las autoridades de facto incluidas dentro de la catedral? Sí. Es recibido por el señor arzobispo de Buenos Aires, en aquel tiempo, de Juan Carlos Aramburu, cardenal Aramburu, y la ceremonia se hizo Mario igual, Aurelio en algún caso Poli. Incluso con el otro cardenal, que era el obispo anterior, Monseñor, el cardenal Cayano. Nunca, es una tradición que nunca se interrumpió. Estamos en la nave central, ya compartiendo la imagen del presidente de la Nación, de Julián Aguada, ingresando hacia la primera fila de esta catedral. Esta nave central, que es, con algunas modificaciones, la misma desde 1770, ¿no? Sí, la catedral es un edificio que tuvo muy mala construcción desde el principio, así que tiene 7 etapas de construcción. Las grandes catedrales del mundo en realidad son todas así, Son todas así, pero esta, digamos, Buenos Aires era una ciudad que en la época colonial no tenía piedra, no tenía madera, entonces las construcciones eran muy pesadas porque había que hacer de ladrillo muy ancho las paredes, y en el caso de la Catedral de Buenos Aires, para el tiempo de 1810, se había derrumbado la fachada, es decir, que se veían las naves. La iglesia era una iglesia típicamente colonial, pintada de blanco, y como gran curiosidad no tenía bancos.
hasta finales del siglo XIX. ¿Y eran largas las misas? Sí. 2 horitas era común. Sí, era largo, pero había que estar de pie porque estaba el Señor. Ese era el argumento. Claro que sí. Bueno, es una imagen que dará esta fotografía como otra de las postales ininterrumpidas de los Te Deum del 25 de mayo, en este momento el homenaje al Padre de la Patria. Exactamente. Vos sabés que la Catedral de Buenos Aires es de las pocas iglesias del mundo que, por razones históricas, autoriza a que haya militares con armas dentro de la catedral, dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Por la tradición de que los granaderos a caballo, que fueron el regimiento que creó San Martín, tienen que custodiar permanentemente el mausoleo del Libertador, que, digamos, si no están los granaderos, no se abre, ¿no? Es una tradición que se conserva hasta el día de hoy. Ahí descansan los restos del general San Martín desde que regresaron a la patria, ¿verdad? Exacto, desde 1880 está depositado allí en el monumento central, que tiene las 3 estatuas de la Argentina, de Chile y del Perú. ¿Está realmente o es una alegoría? No, está. Ahí hay una curiosidad muy grande, que es que el Libertador está embalsamado. Y cuando se hizo el monumento se pensó que iba a llegar una urna con huesos, por lo tanto no entró en el lugar que estaba previsto y está sepultado en una forma muy curiosa a 45 grados, es decir, que cuando uno se para frente al monumento, si estira su mano hacia la izquierda, a esa altura dentro del monumento está la cabeza, inclinado 45 grados y sus pies, los pies hacia la puerta de la catedral y la cabeza hacia el altar de la catedral, que es curioso. También están el general Las Heras, el general Guido y el soldado desconocido de la Independencia. Ya nos sumamos a la transmisión para compartir con ustedes la ceremonia religiosa en el Te Deum del 25 de mayo. La nación entera la acercamos a la mirada de Dios omnipotente para que la siga sosteniendo y la fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor de la historia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este día, alabemos al único santo entre los santos, dando gracias por nuestra vida como nación.
Oremos. Dios, Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria, para que la prudencia de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos vivir en paz y prosperidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Permaneciendo de pie, aclamamos a Jesús con el canto jubiloso del Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Feliz Día de la Patria para todos. Esta homilía tiene un título tomado del preámbulo de nuestra Constitución Nacional, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.
En un nuevo aniversario de la patria, nos congregamos para dar gracias a Dios e invocamos su protección en esta hora de la nación argentina. Lo haremos con la ceremonia tradicional del Te Deum. En varios pasajes de los evangelios existen muchos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de su tiempo, como el que acabamos de proclamar. Ocurrió cuando el Señor y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, donde debía cumplirse todo lo que anunciaron los profetas acerca de Él. En el camino entran en la milenaria ciudad de Jericó, y como la fama de Jesús corría delante de Él, no tardó en verse rodeado de una multitud. Querían conocerlo y escuchar su palabra, pues todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad, dice el mismo evangelista San Lucas. Los gritos y aclamaciones de la gente no impidieron que el Señor reparase en una persona subida a un árbol, y a él se dirigió. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. El personaje aparece por única vez en los evangelios y San Lucas lo presenta como un hombre muy rico y jefe de los publicanos, lo cual significaba un alto cargo entre los recaudadores de impuestos al servicio de los romanos, que en ese tiempo habían invadido Judea, convirtiéndola en una provincia del imperio. Cuando Jesús se invita a la casa de Zaqueo, la gente murmura con razón, porque era un oficio despreciable, pues el dinero que recaudaban de sus conciudadanos iba a parar a las arcas romanas, no sin retener una buena parte de los impuestos, de modo que se enriquecían notablemente. Sin sentimientos religiosos, los publicanos eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores. Pero todo eso no detuvo al Señor, quien, superando los prejuicios humanos, fue en busca del hombre. Jesús entra en la casa del publicano porque allí hay algo que salvar. Es decir, no porque ahí se practiquen las buenas obras y haya que recompensarlas, sino porque también este hombre es un hijo de Abraham y por lo tanto no está excluido de la fidelidad y del amor de Dios. Lo que llama la atención en el texto es que apenas entra el Señor, el dueño de casa manifiesta una singular sensibilidad por los pobres, con quienes compartía la mitad de sus bienes. No había aislado su conciencia y tenía claro que su oficio generaba excesos y era causa de injusticias. Y eso lo llevaba a reparar perjuicios cometidos, dando 4 veces más a los damnificados. Zaqueo sabía que tenía muy mala fama entre la gente a pesar de ser una persona honesta. El encuentro personal con Jesús hizo que su deseo profundo de ver quién era se cumpliera muy por encima de sus expectativas. Pero ¿qué nos dice este encuentro hoy? Aquel cobrador de impuestos parecía tenerlo todo, pero al recibir la inesperada visita de Jesús, le dio un nuevo horizonte a sus días. El evangelista San Lucas nos da una advertencia con este ejemplo.
La indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios, que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor, dice el Salmo 9. El caso de Zaqueo nos muestra que siempre hay un camino de redención si abrimos la mano para compartir lo que la vida nos ha dado. Cuánto más si con ello reparamos las injusticias cometidas. Hay muchas personas que desean subirse al árbol de su vida para ver quién es el Dios de la vida que pasa y siempre se deja encontrar. Dios está nombrado en el preámbulo de la Constitución Nacional, pero nos olvidamos que además existe y está siempre dispuesto a escucharnos cuando lo invocamos y a protegernos cuando lo necesitamos. Pero pareciera que lo dejamos al margen de nuestras decisiones, confiamos solo en nuestra capacidad, en las estrategias, en las ecuaciones sin que dominemos todas las variables y aún nos afirmamos en nuestra corta experiencia, sin tener en cuenta la memoria histórica del país que también tiene algo que enseñarnos en las horas de prueba. La sabiduría bíblica nos recuerda, fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Dice el libro del Eclesiástico. Si hoy celebramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, es porque en la trama de nuestra historia nuestros próceres y el mismo pueblo nos demostraron que Dios Padre acompañó el camino, tanto en los momentos de gloria como el que conmemoramos, pero también en los tiempos de crisis y desencuentros entre los argentinos. Un sabio estudioso del pasado de la humanidad aseguraba que en la historia no dominan las fuerzas económicas, sino las espirituales. Y yo humildemente adhiero a ese pensamiento. De no ser así, nos costará mucho explicar cómo, durante más de 200 años, nuestro pueblo atravesó con paciencia y virtud laboriosa los momentos oscuros, viviendo, conviviendo y no pocas veces sobreviviendo a sostenidos periodos de confusión, a la carencia de medios básicos y al flagelo de la desocupación, dando lugar a los inhumanos y humillantes rostros de la indigencia, paradójicamente en una tierra rica en recursos naturales. Este pueblo que todo lo toleró sin perder la esperanza de un mañana mejor, confiando en una justicia distributiva largamente esperada. Su lección nos alienta a pensar que nuestra nación siempre tiene destino. Nuestra historia nos enseña que hay un Dios de la vida que nos acompaña en el camino y no abandona. Y por eso siempre habrá futuro para la Argentina si confiamos en Él y también si levantamos la barrera de la desconfianza entre nosotros, para que toda iniciativa en promover el bienestar general de los ciudadanos la emprendamos, al decir de San Ignacio de Loyola, como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Ahora bien, los cambios sociales y culturales se dan en procesos que demandan tiempo, que nos trascienden. Se extienden más allá de los periodos de un gobierno y hasta superan a generaciones. Debemos desconfiar de los logros instantáneos y recetas prometeicas.
Si algo hemos aprendido de nuestro derrotero, debemos acostumbrarnos a decir, si comenzamos hoy, dentro de 10, 15 o 20 años se verán los frutos. El tiempo no lo podemos someter, pero sí está en nuestras manos perseverar unidos en los objetivos por el bien común. Mientras dura ese proceso, el primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Cuidar la vida de punta a punta de la existencia es querer ser nación. El Dios que confesamos en la Constitución es el creador y remunerador de toda obra buena que hacemos al semejante. Eso nos recuerda que en la Argentina bicentenaria no sobra nadie. Todos somos necesarios e importantes, por lo que ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida, hasta el más humilde y olvidado de la patria profunda. El magisterio del Papa Francisco, del cual soy indigno sucesor en esta cátedra, nos anima a que la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada. Porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos, privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Hasta ahí la cita del Papa. Honrando los gestos de grandeza de los padres de la patria, a quien hoy tenemos en la memoria agradecida. Decimos que vale toda vida y ante el bello e inefable don de la concepción, si la propuesta es optar por una u otra, en esta bendita tierra austral apostamos decididamente a que vivan las dos. Para Dios no hay excluidos. Padre bueno, Padre nuestro, Padre de todos, te damos gracias porque en los 208 años de nuestro camino como nación libre y soberana, no nos soltaste de la mano. No sabemos si lo merecemos, pero igual, hoy, conociendo tu misericordia y clemencia, te decimos, Señor, Señor de la historia, te necesitamos. Nos ponemos de pie. Una mañana como esta, en 1810, la primera Junta de Gobierno, después de haber jurado, se acercaba a esta misma Catedral de Buenos Aires y encargaba el canto de un Te Deum en acción de gracias. Hoy, siguiendo aquel gesto, también recurrimos a esta misma oración para dar gracias y pedir intensamente la luz de Dios, fuente de toda razón y justicia.
Invito ahora a todos los hermanos, representantes de los diferentes cultos que se profesan en la República y están aquí presentes, para que nos unamos en oración por nuestra patria. El señor Presidente de la Nación Argentina iniciará la plegaria, todos juntos lo acompañamos. Aún quienes desde distintos puntos del país nos siguen por los medios de comunicación, los invito también a que nos sigan. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Donde hay odio, pongamos amor. Donde hay ofensa, pongamos perdón. Donde hay discordia, unión. Donde hay duda, pongamos fe. Donde hay desesperación, pongamos esperanza. Donde hay tinieblas, pongamos la luz. Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando se recibe, olvidándose de sí es que uno se encuentra, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Recemos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre bueno, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos a todos los argentinos la gracia de procurar sin cesar aquella justicia que es la única garantía de la paz sólida y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venerando la imagen de la Virgen de Luján, suplicamos su intercesión maternal, intercesión que silenciosamente nos acompaña mucho antes de iniciar nuestro camino como nación. Le pido a mis hermanos obispos y también a los obispos presentes que bendigamos a nuestro pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Amén. Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra patria,
sobre todos los habitantes y permanezca para siempre. Amén. En este momento los invitamos a todos a unirnos en la entonación de nuestro himno nacional argentino.
En este momento, el señor arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, su excelencia reverendísima, cardenal Mario Aurelio Poli, procede a saludar al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la señora primera dama, como así también a autoridades presentes. De esta manera, señoras y señores, agradecemos a todos vuestra presencia en este Te Deum, en el marco del Te Deum en conmemoración del 208º, 208 aniversario de la Revolución de Mayo. A todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente día patrio. Que Dios los bendiga y hasta siempre. Bien, ahí veíamos entonces la imagen, las últimas de este Te Deum, que ha sido, Eduardo, breve. Ha sido un Te Deum breve, las palabras del arzobispo, que no delegó en nadie decir lo que tenía que decir, fueron cortas y fue desprovisto de algunos otros eventos protocolares que en otras circunstancias, como el besamanos, donde todos se saludan. No sucedió lo mismo que aquel 30 de mayo de 1810. No. Esta vez fue Poli el que... Esta vez Poli saludó, esta vez Poli fue el que acompañó al presidente y bueno, forma parte del cumplimiento protocolar de esto, que es una tradición, digamos. Claro. Son 208 años. Vos sabés que la Argentina tiene algunos símbolos que vienen desde siempre. Nuestra bandera es la más antigua de América, nuestro escudo, nuestro himno, la escarapela, son de los inicios de la patria y los demás países americanos no lo hicieron, por ejemplo. Así que algunas continuidades importantes como este Te Deum forman parte del devenir histórico de los argentinos. Sabés que dentro de la tradición está el locro. El locro, por supuesto. Bueno, hoy el presidente va justamente a agasajar a un grupo de invitados en la Quinta de Olivos, siguiendo la tradición que se repetirá en diferentes eventos gastronómicos en la jornada de hoy. Así es. Supongo yo en actividades sociales, no sé, clubes de barrio, sociedades de fomento. Es una tradición el locro en la República Argentina, recordando que el 25 de mayo. ¿Y tiene alguna relación con aquel 25 de mayo? Era una comida muy difundida, pero no se recuerda particularmente ningún banquete, como tampoco la tradición del chocolate con churros, claro, que sí era una costumbre para que la soldadesca en las primeras horas de la mañana celebraran, ¿no? Estaba fresco, como hoy, digamos, es común que el presidente agasaje a los granaderos en Olivos. Ahí vemos entonces todo preparado en la explanada de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, la alfombra roja, por donde descenderá el presidente y las autoridades. Ahí vemos al jefe de gabinete, al ministro de Economía y coordinador del equipo económico, Duhovne, y todas las autoridades que se han hecho presentes y han participado de esta ceremonia religiosa tradicional del Te Deum del 25 de mayo. Decíamos, no se ha realizado otro de los puntos protocolares que normalmente se realiza, que es el saludo a las representaciones extranjeras y a los diferentes cultos, ¿no? Eso seguramente durante el día se va a producir ese evento. Veremos si estará a cargo del presidente o del canciller y, bueno, de alguna manera se ha cumplido con lo que es la tradición de las mañanas de los 25 de mayo. Antiguamente había 3 días con Te Deum a lo largo del año. Estaba el 25 de mayo, sigue estando el 9 de julio, pero también se celebraba en el convento de Santo Domingo el 12 de agosto un Te Deum por la Reconquista. Ese Te Deum hacia 1960 se dejó de oficiar y bueno, sobreviven las 2 grandes fechas patrias. ¿Qué queda de que, porque nosotros, la tradición en el país continúa año tras año, de aquella revolución de 1810 hasta el día de hoy? ¿Qué queda de aquella visión que tenían los revolucionarios para que los estadistas y los funcionarios y los gobiernos contemporáneos sigan celebrando la revolución? Bueno,
la Revolución de Mayo, como toda revolución, tenía muy claro de dónde se quería salir y no estaba tan claro hacia dónde se quería ir, ¿no? Bueno. Toda revolución tiene claro lo que hay que dejar atrás. Pero si algo marca lo que fue la revolución, fue una enorme coherencia entre lo ideológico y lo práctico, en tiempos en los cuales lo razonable hubiera sido retroceder, se siguió avanzando. Desde 1810 está en el sentido de la historia. ¿Una revolución sin ideología? No, tenía una ideología clara. Esa ideología clara, por supuesto, no se manifestaba totalmente, pero el liberalismo político proveniente de los ideales de la Revolución Francesa abundaba, por supuesto, con tensiones, había mucha diferencia en los ritmos. Es interesante porque hay temas que se repiten en la historia. Estaban los más jacobinos, los seguidores de Moreno, que pretendían darle a la revolución una velocidad, una intensidad y una violencia que, por ejemplo, los partidarios de Saavedra, que eran más moderados, no tenían. Sin embargo, así se fue haciendo la revolución, que tiene una característica esencial y única. Es la única revolución en el Imperio Español que sobrevivió desde 1810. El resto cayeron en poder del imperio nuevamente. Chile, México, Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador. Sin embargo, Buenos Aires y las Provincias Unidas luego siguieron adelante y llegan a 1816, cuando probablemente si nosotros hubiéramos estado en ese congreso hubiéramos dicho negociemos que vienen por nosotros. Ellos decidieron seguir la guerra, declarar la independencia y así fue que la Argentina consolidó una idea de que hay que hacer las cosas más allá de las posibilidades de las cosas. A mí me gusta ese juego que vos con tanta habilidad nos permitís desarrollar, y es trasladar el contexto histórico de aquel día a hoy en día. Por eso te preguntaba si la revolución tenía ideología, porque si tendríamos que comparar el pensamiento político de aquellos revolucionarios con una forma de ver la política contemporánea, no hablo solamente de la República Argentina, sino en general, ¿qué pensamiento político tendrían hoy en día los revolucionarios? Bueno, sin duda tendrían una visión más idealista, más idealista y realista, parece contradictorio, pero digamos, una idea de que hay que hacer lo que se debe hacer, no solo lo que se puede. La revolución y hasta llegar a la Constitución del 53 se debió a hacer lo que había que hacer, no lo que se podía hacer. Entonces eso que nos ha dado un espíritu a veces agrandado a los argentinos, esta idea de que nada es imposible, viene de esos inicios revolucionarios y probablemente en este tiempo la revolución tuvo momentos muy violentos, después vino una larga guerra civil hasta llegar a la Organización Nacional. Probablemente en este tiempo podrían darse tensiones, pero el aprendizaje nos llevaría a tiempos más calmos, tiempos de más negociación. Si algo hizo de la Revolución de Mayo y de ese 25 de mayo, un día sin sangre, sin violencia, fue que se usó la política a fondo. Es decir, la negociación, contar los votos. En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 se contaron los votos para llegar a la votación y ganar. Entonces, quizá habría una mayor apelación a la política, a la negociación y a la firmeza cuando hiciera falta. Es interesante porque como todos los partidos políticos y las diferentes expresiones ideológicas que han trascendido a lo largo de este devenir de más de 200 años se han abrazado a los revolucionarios, a pesar de que quizás ideológicamente no coincidieran con el transcurso de la historia, ¿no? Sin lugar a duda, ser revolucionario de 1810 siempre fue algo siempre, prestigioso. Lo tuvimos que tomamos en cuenta. Vamos a escucharlo un poquito al jefe de gabinete y después continuamos. De trabajar juntos, todos los argentinos, por una república y una patria con más igualdad, con más prosperidad para todos, con libertad y con paz, como estamos viviendo hoy en tiempos de democracia. Y creo que lo importante, como siempre, es escuchar y reforzar el sentido, el compromiso de lo que estamos haciendo todos juntos, los argentinos, para seguir saliendo adelante. Habló de justicia distributiva y de defender la vida, tanto de los pobres como de los niños no nacidos.
Sí, está claro que, bueno, para nosotros el eje central de todo nuestro gobierno tiene que ver con reducir la pobreza, reducir la desigualdad, lograr que haya oportunidades de progreso para todos los argentinos, y eso es un eje central donde compartimos y coincidimos con la Iglesia en este caso y con muchos sectores de la Argentina, ¿no? Es un desafío que nos une. Y el otro tema, por supuesto, que es un debate donde hay mucho en juego en términos de sensibilidades, de perspectivas, pero lo más importante que hoy se está dando en un marco de respeto por las distintas posturas, y creo que lo más importante es que en las próximas semanas, que va a seguir adelante el tratamiento de este tema del aborto, se pueda mantener ese clima de respeto, de diálogo y de buscar también los puntos en común, que más allá de aquellos donde hay diferencias, también hay puntos en común que se pueden trabajar para que esto sea un paso adelante, el debate, sea cual sea la conclusión que llegue. Pero hablando de respeto, uno le tiene que preguntar por qué la diversidad no se entiende también con una plaza vacía y vallada. No, a ver, nosotros no creemos la necesidad de construir escenificaciones para poder plantear la unidad de la patria. Nuestra patria se construye en cada rincón de la Argentina. Durante algunos tiempos algunos consideraron que convocar y movilizar es una forma de celebrar más la patria. Nosotros creemos que la forma de celebrar la patria también es en cada rincón de la Argentina, cada uno de los argentinos juntándose con sus afectos, con las personas con las que más quieren, más allá de que la plaza además está quedando muy linda en la plena obra que está, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Es poder celebrar la patria unidos, cada uno en su lugar. Bueno, me parece que en este Día de la Patria que justamente haya la posibilidad de manifestarse en paz, en libertad, poder expresar sus disensos, como lo vienen expresando desde el primer día, ¿no? Sobre todo aquellos que apoyaban al gobierno anterior, es parte de la celebración de la patria también, ¿no? En democracia, esa libertad de poder no coincidir, pero coincidir en que todos tenemos derecho a opinar y que somos hermanos y hermanas, que más allá de los disensos que podamos tener, nos une este sentimiento común del amor por la patria, del amor por lo que puede dar la Argentina y los argentinos. Ministro, muchas marchas y movilizaciones. El presidente de la Nación habló de que las tarifas no iban a dejar de aumentar. ¿Usted opina lo mismo? ¿El gobierno nacional tiene esa postura, que las tarifas van a ir para arriba? El gobierno lo que plantea, y el presidente plantea con total honestidad, es saber que lo que pagamos en nuestras facturas tiene que ver con lo que cuesta la energía, y si la energía sube, en estos casos estamos viendo la sube del petróleo, o si podemos ver distintas cuestiones que hacen a no creer que cuando se pagaba poco, se pagaba en la factura, es que no se estaba pagando como país, se estaba pagando pero a través de otras vías, y es importante no mentir en esto, ser muy francos y obviamente trabajar como estamos haciendo con la tarifa social, por ejemplo, para proteger a los sectores más vulnerables, que son los que más les cuesta, y también como ciudadanos, todos los argentinos, tomar conciencia de que podemos mejorar nuestros hábitos de consumo. Si mejoramos nuestros hábitos de consumo, la factura puede ser más reducida. Muchas marchas, movilizaciones, ¿eso aumenta la conflictividad social? ¿Cómo se puede...? Insistimos, es una jornada de paz, independientemente que haya expresiones de disenso, eso se trata de la democracia. Cuando hablamos siempre de unir a los argentinos, siempre nos referimos a lo mismo, ¿no? A estar en paz, en libertad, en democracia, respetando la diversidad de opiniones y la libertad de manifestarse en ese sentido. Son sectores que pueden estar en disenso, como también hay muchos otros que no se manifiestan porque pueden estar apoyando. ¿Y qué es lo que hay que corregir para que baje la inflación, para que mejore la economía? Porque así la cosa realmente la gente ve que se hace muy complicado. Bueno, lo importante es seguir trabajando, diciendo la verdad, seguir trabajando en ordenar nuestra economía, llegar al equilibrio fiscal lo más rápido que podamos para de esa manera depender menos del endeudamiento, depender menos de ir sacando rápidamente la inflación, pero entendiendo también que tenemos que cuidar el crecimiento. Hace más de 7 trimestres que la Argentina está creciendo y eso es muy importante porque en la medida que crezcamos vamos a generar más trabajo como estamos generando, más oportunidades, que eso no nos quita que tenemos muchos desafíos y muchas trabas y entendiendo que las trabas son cuestiones que tenemos que superar, pero no nos tienen que quitar del camino hacia donde vamos. Ministro, usted habló del disenso, la palabra del cardenal Poli. ¿Usted ubica a la Iglesia cerca, crítica, lejana de la tarea o la acción del gobierno? No, yo no pienso que haya que calificar la tarea de la Iglesia. La Iglesia hace mucho tiempo que viene bregando
repartir y por promover la palabra de Dios, por representar a los católicos y plantear una mirada sobre la sociedad, sobre todo de cuidar a los sectores más vulnerables. Y en eso coincidimos plenamente y de vuelta, como dije antes, son valores que compartimos, independientemente de que no hay que confundir y ubicar en un lugar político. Ellos siempre han sido muy claros en eso. ¿Puede haber modificación en el régimen de retenciones a la soja? No, en este momento no se está evaluando, se puede discutir porque hay muchos que proponen distintas cuestiones, pero hoy no está previsto, no está en la agenda modificar el esquema de retenciones. Muchas gracias. Bien, hasta ahí entonces. Bien, ahí estaba la palabra entonces del jefe de gabinete, consultado por los periodistas en el lugar. Se ha dado una situación que no es la primera vez, ha pasado muchas veces. No hubo expresidentes. No hubo expresidentes, una mala costumbre de la Argentina. La Argentina, la última foto en la que todos los expresidentes constitucionales compartieron con el presidente que estaba en ese momento fue en 1983, el 10 de diciembre. Mirá vos. Es decir, empezó la democracia y fue la última vez que María Estela Martínez de Perón, Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín compartieron una foto. Desde ahí, nunca más los presidentes argentinos pudieron compartir una foto, lo cual habla de lo que ocurre, ¿no? Sí, porque por un lado el amor a la patria y por otro lado no podemos estar unidos por las diferencias políticas. Hay provincias argentinas que mantienen esa costumbre. En Mendoza hoy se reúnen todos los exgobernadores con el gobernador y lo vienen haciendo desde siempre. Esas son pequeñas señales, pero que se convierten en grandes símbolos. Es decir, la historia la hemos construido entre todos y quizá, sería interesante incorporar al protocolo la obligación de una invitación como esa. A ver, con un arzobispo poco relacionado con la política como es Poli, no se iba a esperar tampoco una homilía de las que nos tenía acostumbrado Bergoglio, ¿no? No, desde ya, digamos, ha habido históricamente arzobispos muy duros, se recuerda Monseñor Lafitte, el cardenal Casciano, en su tiempo Quarracino también, y Bergoglio sin duda era el que tenía una lectura más incisiva de la realidad y lo que se recuerda es que era, repartía parejo, ¿no? Claro, es decir, porque, digamos, sus sermones frente a Menem tuvieron la misma categoría que frente a De la Rúa, que frente a Duhalde, que frente a Kirchner, y lo hubiera tenido sin duda frente a Macri. En el caso ya vamos terminando, pero a ver, una de la interna de la Iglesia, ver, que vos sos tan un estudioso de todo eso. ¿El Papa leyó la homilía de Poli antes de que hoy Poli la llevara a la catedral? ¿Qué te imaginas? Supongo que no. Sí, está claro que el arzobispo tuvo en su mente qué hubiera dicho el entonces arzobispo Bergoglio, pero lo que sí es probable es que lo haya escuchado y después Poli sepa qué pensó de la homilía. Gracias, Eduardo, un placer como siempre. Y un gran placer que hayan compartido con nosotros esta mañana del 25 de mayo. Recordá que en una hora aproximadamente, un poquito menos, nos reencontramos a las 12 con toda la información en nuestra edición del mediodía. Te espero.